de Henares, en Guadalajara, que recrea el aula de la época de Cervantes, es decir, del siglo XVI. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y nos vamos con Mercé, bueno, un poco bastante, Mercé. Desde aquí, desde luego, parece muy creíble. ¿De quién fue esta idea, Mercé? Bueno, esta idea la verdad es que se viene realizando en este instituto desde hace varios años. Lo primero fue la recreación de finales de los años 40, después de finales de la Guerra Civil. Pero decías que si parecía y resultaba muy creíble, pues sí, lo primero que estamos viendo es este arcón, que era algo muy típico en el siglo XVI. Los alumnos venían, cogían sus cojines, porque lo normal era estar sentados en el suelo. Todos los materiales que estáis viendo aquí, pues todo ha salido de algún rincón de los que encontramos actualmente. Por ejemplo, estas vigas son traviesas de tren que hasta aquí han traído los alumnos. Y luego nos decían también que estos 20 alumnos del cuarto de ESO, que son los que se han encargado junto con un profesor de arte, de historia y un profesor de tecnología, nos decían que todo esto empieza con las cartillas, pero eso sí, Tania, las cartillas de entonces no tenían nada que ver con las cartillas para enseñar a leer, con las cartillas de hoy en día, porque no la tenía cada uno de los alumnos, ¿verdad? No, solía estar en clase, o sea, la llevaba el profesor y allí estaban en clase porque eran muy caras. Entonces estaban en clase y el profesor se encargaba de repartirlas o de distribuirlas como él viera. Algunas de ellas tenían un Carácter benéfico. exactamente, como la cartilla de Valladolid. La cartilla de Valladolid, todos los ejemplares vendidos, un porcentaje de esos iban destinados a la Catedral de Valladolid, que por entonces estaba en construcción. Así es que ellos han aprendido, por ejemplo, al recrear esta clase de la época de Cervantes, pues que en aquel entonces estaba construyendo la Catedral de Valladolid. Y también han aprendido que, menudo lujo, Rocío, estar sentada en este incómodo banco. Sí, claro. Es que antes tenían estos bancos, pues eran muy estrechitos, unos 15 centímetros, y apenas dejaba doblar las rodillas y nada, y el material mobiliario era bastante escaso. Y además era todo muy oscuro porque nos comentaban que propio de la tradición musulmana lo que tenían eran celosías que no permitía que del exterior al interior nos pudieran ver. Pero si había algo también que nos llama poderosamente la atención, era entonces, Patricia, que se infligían y además era hasta reconocido, ¿no? Era reconocido el que pudieran agredir si no sabían la lección a los alumnos. Como lo de la frase que la letra con sangre entra, por ejemplo, en la cartilla esa, que se ve que un profesor está castigando físicamente al alumno por no saberse la lección. Y le alzaba la ropa porque desde ese entonces era muy importante y muy valiosa. Dime, Sonia. Este aula del siglo puede ser XVI, XVII, se va a quedar así, ya que han hecho el trabajo y está tan bonita, o la tienen que quitar, la tienen que desmontar. Pues esta aula estará así como han estado el resto de los que comentábamos hasta el 30 de junio, que es cuando finalizan las clases. Lo que pasa es que hay un proyecto, nos comentaban aquí, que es intentar hacer una especie de museo en el que recoja pues las diferentes aulas que han ido reproduciendo en este instituto, que es el Domínguez Ortiz. Un detalle más, por ejemplo, fijaos en esto es un escriño, que nos ha costado aprender la palabra, pues aquí lo que guardaban era lo más valioso de aquel entonces, de la enseñanza, y te preguntarás ¿qué es? Pues curiosamente, y con lo poco que lo valoramos hoy en día, era el papel, que entonces era caro, pero quizás no tanto como el pergamino. Decíamos que uno de los artífices de que esto exista es el profesor de historia, que es Miguel. Se ha encargado de estas recreaciones de diferentes épocas. Este año ha tocado la del cuarto centenario, la del Quijote por aquello del cuarto centenario. Pero los materiales que siempre buscáis los sacáis cada uno de donde puede, ¿verdad, Miguel? Sí, hay materiales que los propios bancos están recogidos de una antigua ermita, y luego hay materiales pues muy curiosos como este compás, que es del siglo XVI, un compás que tiene además una parte que es el cuchillo para raspar la tinta sobrante. Elementos como ese tintero del siglo XVI también, es un tintero con diferentes orificios para diferentes colores de tinta. El propio papel, que aquí tenemos documentos del siglo XVI pues muy valiosos también en la exposición. Papel del siglo XVI. Y una cosa más, por ejemplo, como no les llegaba el dinero para todo esto, pues esta cátedra la ha prestado un anticuario. Pues una estupenda idea, Mercé, que aprendan los chavales así sobre la práctica y sobre el mismo ambiente recreado de ese siglo XVI-XVII, y con lo que también se aprende, y muchos con la naturaleza.